Gracias por continuar con nosotros acá en Panorama Político. Abrimos la mesa al debate. Yo quisiera saber de ustedes cuál fue el tema más importante. Quisiera, decir que para mí en este caso fue esta señal que nos está enviando Jimmy Morales de que nada más es una continuación de los 4 años pasados que tuvimos con el gobierno patriotista. Lo vimos como al presentar su declaración patrimonial lo hace al estilo, o como diríamos, tipo Valdetti, diciendo mi patrimonio es de tanto, sin embargo no da detalles. Yo creo que en temas de transparencia no se puede escatimar explicación alguna. Lo vemos en una conferencia de prensa donde ve a los periodistas como si fuera un ejército enemigo, como decían en una radio esta mañana, y realmente yo creo que Jimmy Morales está dando un mensaje negativo en relación a la lucha por la transparencia que tanto necesitan los guatemaltecos. Eso me preocupa mucho en el sentido de que realmente estamos viendo más de lo mismo. A ver, yo creo que sí hay un problema, un issue dirían los estadounidenses en el tema de transparencia, pero no por ese lado, sino más bien lo escandaloso es el asunto este de las medicinas. Descubrimos al final, por un error, un rifirrafe ahí de la PDH, entre que sí y que no, pero que había medicinas y utensilios médicos vencidos de las donaciones que dio el Estado de Guatemala, y que las respuestas fueron respuestas mixtas, fueron unas respuestas bien extrañas de parte tanto del presidente como del vicepresidente. Se hablaba de 100 millones de quetzales en medicamentos, que ahora la duda es si son 100, si son 50. Yo creo que esto tiene mucho más relevancia que lo que tú planteabas. Yo no sé, ¿sabes? Porque realmente yo no puedo venir como periodista, incluso como ciudadana, a creer en la palabra de un presidente. Si el presidente me va a decir yo tengo 8 millones en mi bolsa, que me demuestre que realmente son 8 millones. Pero si me va a decir estas personas son honorables, que me demuestre realmente que son personas capacitadas. Es más grave que se juegue con la salud de la gente. Pero al final es mucho más grave que te salga diciendo señales son 100. De que así van a ser estos próximos 4 años y que es una continuidad del Partido Patriota. Que te digas son 100 millones de donación cuando resulta que lo que se aporta es mucho menos. A ver, Otto, yo creo que eso es peor que decir cuánto tiene o no tiene. Yo quisiera, como dijimos hace un momento, tal vez jugar al abogado del diablo y en algún momento, o sea, entender que el desgaste de Jimmy Morales lo sufre él, ¿no? Pero realmente hay muchísimas decisiones que se toman de manera periférica, o sea, es decir, él no puede estar controlando personalmente cada cosa que está pasando. Obviamente, y eso que le quede experiencia, creo yo, que al final de cuentas, él no puede controlar si contrata a una persona y esta persona se roba 100 millones, 50 millones. O sea, si contrata al elenco de Moralejas, yo creo que sí lo tiene que aclarar. No sé, a ver, o sea, yo creo que sí también escapa un poco o sea, al si hay un escándalo de corrupción en un ministerio, no hay responsabilidad política de quien designa. Hay muchas. Sí la hay. O sea, eso es poner. O sea, las decisiones son particulares. O sea, ¿quién decide robar? ¿El presidente o el funcionario? ¿Quién designa? Ajá, pero eso no lo puedes saber. ¿Quién designa, Miguel? O sea, al final de cuentas hay una responsabilidad política. Aceptemos que hay un mitad y mitad. Hay una responsabilidad política. Roxana Valdetti no tenía responsabilidad, si por ejemplo ella no estuviera involucrada en el caso de la línea, de haber puesto a Juan Carlos Monzón dentro. A ver. De no haber designado al superintendente de administración tributaria, ¿Ves a qué me refería con ser lapidario? Es que estamos haciendo demasiado extremistas y ni siquiera puedes ver. Pero es que estás jugando al argumento del presidente. Miren, aquí hay 400,000 nombramientos que tengo que hacer, lo cual es mentira. Lo cual es mentira. El presidente tiene que nombrar a 1,233 directores. Yo entiendo 1250, o sea, yo no puedo responder, o sea, yo no puedo predecir que esta persona va a robar un ministerio. Yo entiendo ese punto, pero tampoco eso, a decir que no va a justificar un nombramiento de un miembro de su equipo de producción, de su programa, que tanto lo criticó, yo creo que eso es absurdo. Sí, y ese tipo de justificaciones son las que nos hacen como ciudadanos decir, bueno, démosle su compás de espera. Realmente aquí ningún. No, pero es que eso es imposible. Yo creo que las cosas han cambiado muchísimo y el tema de las protestas de 2015, el tema de las acciones ciudadanas que se han estado dando, el tema de la inmediatez de la información ha estado cambiando mucho el mundo de la política, es decir, 10 minutos después de una declaración ya la gente lo tiene en el poder de las redes sociales. A la cual llegamos tarde. Esto que nosotros estamos discutiendo hoy, esto que le genera tanto escozor hoy a los funcionarios públicos, lo están viviendo desde hace 5 o 6 años en otras latitudes, porque esta sobresaturación de información a la que la gente tiene acceso
tristemente está llegando tarde en el Por país, eso, pero hay algo- respuesta hay algo- que yo no insisto hemos que el tema de aprendido. Y tristemente transparencia es el también más fuerte. tampoco hemos yo aprendido no- a yo no opinar de una sabría manera decir si el más objetiva, fuerte. ¿no? Con lo que sí coincido con Miguel es que en estos momentos, ok, no hemos visto nada por parte de estas personas, digamos algo que nos genere ese tipo de, no sé, como suspicacia, digamos, de corrupción, por ejemplo, dentro de estas instituciones. Y sí, lo único que está generando en estos momentos es ese desgaste, la falta de apertura y de transparencia que ya Jimmy Morales había anunciado. Pero pienso que sí hay otro tipo de decisiones de fondo que no generan solo desgaste para el presidente, sino también para la población. O sea, estamos viendo un Estado sin fondos y eso es algo que a mí me preocupa muchísimo, que tenga, por ejemplo, que ir a decir, miren, de verdad no tenemos nada, no tenemos para medicinas, no tenemos para educación, necesitamos fondos. Eso es decir, una falta de Por experiencia, lo o sea, mismo- ese es por lo el pago mismo de la falta de experiencia. transparencia tiene que ser fundamental Pero, en a todo ver, Gladys, sentido. o no sea, puedes darte el lujo de escatimar esfuerzos Ok, en pero mira, transparencia. aquí eso es lo que hay no muchas entiendo. cosas que hay que sopesar y una de ellas perfectamente se puede entender y es esa falta de experiencia. Por falta de A experiencia, ver, falta de obviamente, experiencia, falta de plan de trabajo, perdón, falta de experiencia falta en la... yo entiendo el tema de falta de experiencia, pero ¿cómo puedes decir falta de experiencia cuando tenés un vicepresidente que tiene carrera médica, Bueno, no estoy salir a especificando, decir, no salir estoy a especificando. justificar que habían cometido un error con lo de las medicinas vencidas, pero que él como médico pues había tomado medicinas vencidas y lo recomienda? No, hombre, eso no es falta de transparencia, Yo eso insisto. es desfachatez. Sí, yo insisto, estamos viendo la continuidad del Pero ellos- gobierno del Partido Patriota y han sido prácticamente las mismas prácticas. Vemos a Jimmy Morales sacándole una pantalla a un periodista para proyectarle una declaración que dio en su medio, prácticas que habíamos visto únicamente en el gobierno del Partido Patriota. O sea, de esa Pero, manera... no, el de gobierno ese de la nivel UNE también había de sido pleito. muy sensible al manejo de la información. El gobierno de Álvaro Todos Colón han sido también. sensibles, Entonces no es solo Yo recuerdo un par de no es solo aclaraciones, sí. replicar el asunto de si estamos Una viendo el rutina. partido Bueno, pero político o no. independientemente Es de una eso. práctica tristemente normal Exacto. dentro de quienes asumen la dirigencia política del país. O sea, y eso tiene que transformarse. De nueva política no hemos visto nada. Otto, en relación al tema que tú planteas como el tema más importante, vamos a escuchar una declaración del vicepresidente de la República respecto a estos medicamentos vencidos y cómo pues él justifica el consumo de ellos. Yo como médico, incluso hasta en forma personal, he consumido medicamentos que están vencidos. Bueno, usted lo escuchó, usted saque sus conclusiones, nosotros únicamente proponemos los temas, al final son ustedes los que en casa deciden quiénes realmente son esos actores políticos importantes a los que hay que ponerles mucha atención y quiénes son a los que hay que ir descartando de la cartera política en el país. Así que le agradecemos de haber estado con nosotros en Panorama Político, le invitamos a que continúe en sintonía de Guatevisión. Gracias por estar con nosotros en el noticiero Guatevisión.